Hola, en este módulo 4 del curso Violencia contra la Mujer, aspectos penales y criminológicos que organizamos desde el Instituto Vasco de Criminología, nos vamos a ocupar ya de algunas cuestiones puntuales que se plantean en relación con el tratamiento penal y criminológico de estos fenómenos. Comenzaremos en este primer episodio con la mediación. Dijimos ya, con ocasión del módulo segundo, cuando hablábamos de la evolución del tratamiento legislativo de la cuestión, como una de las características de la ley integral es su punitivismo. Y veíamos que ese punitivismo seguía manifestándose en la ley integral de manera especialmente agravada en algunos puntos. La falta de tratamiento adecuado de la prevención situacional y mencionábamos como ejemplo la prohibición de la mediación. El artículo 44 de la ley integral señala en efecto que en los procedimientos que se sustancien ante los juzgados de violencia sobre la mujer se veta la posibilidad de mediación. Esta decisión del artículo 44 de la ley integral sorprende y sorprendió a muchos, porque en un país en el cual no había ninguna regulación en torno a la mediación penal, en un país, por tanto, en el que en principio no estaba prevista su posibilidad en los procesos penales, sin embargo, para el caso de los procesos penales en materia de delitos contra la mujer, de violencia contra la mujer, violencia de género, pues se prohibía, se establecía una prohibición de esto que en principio no estaba previsto. La decisión fue además una decisión que no venía formulada ya en el propio proyecto, puesto que si bien el proyecto se refería a otros muchos ámbitos, solo durante su tramitación parlamentaria y sobre todo por influencia y por presión de grupos feministas es como se incluyó una nueva enmienda que llevó finalmente a la aprobación de este veto a la mediación. Las razones que para los proponentes justificaban esta decisión era evitar la privatización de un conflicto el que manifiesta la violencia de género que en modo alguno debería poderse dejar en manos privadas. Se decía, es un conflicto que durante demasiado tiempo ha permanecido invisible, nadie lo ha querido ver, ha quedado en el ámbito privado, con todas las dificultades que ese quedarse en el ámbito privado supone, puesto que casi siempre se mira hacia otro lado y no es fácil incluso acabar constatando los elementos necesarios que requiere en ocasiones la intervención penal. Un conflicto que, desde el punto de vista de los proponentes, merece, por tanto, una intervención pública firme y un adecuado rechazo social, que podrían verse que de algún modo socavados o de algún modo afectados negativamente por el hecho de admitir que en los procesos por delitos por violencia sobre la mujer se admitiera la posibilidad de la mediación. La verdad es que este entendimiento o esta manera de ver las cosas plantea importantes perfiles que pueden cuestionarse si lo examinamos desde un punto de vista penal y criminológico. En primer lugar, porque identificar la mediación con una privatización de los conflictos es cuanto menos muy cuestionable. La mediación no nace con la idea de que se resuelvan los conflictos entre las partes, aunque puede ser que ese sea un resultado de la mediación. No nace al menos para excluir las posibilidades de intervención pública e institucional en la resolución de conflictos. Sí que nace para buscar que en situaciones conflictivas problemáticas, complejas, como son los casos de la violencia de género, pueda, si acaso, si es oportuno, no siempre, pero pueda facilitarse el acercamiento entre víctima y agresor para tratar de llegar a un entendimiento mutuo que permita quizás explorar otras posibilidades de satisfacción de la víctima y, en su caso, de resolución de las cuestiones suscitadas. Esto es el planteamiento de la legislación europea y de la legislación
que se desarrolla en el marco europeo en materia de mediación, donde ya la decisión marco de 2001, referida a la posición de la víctima en el sistema penal, y sobre todo la directiva de 2012, aluden a los mecanismos de justicia restaurativa y a la conveniencia de su desarrollo en el marco procesal, también penal. Bien es cierto que siempre con respeto de importantes garantías: reconocimiento por el infractor de los elementos fácticos básicos del caso, que exista un interés de la víctima, atendiendo además a consideraciones de seguridad, que la víctima reciba una información previa, exhaustiva e imparcial, que los debates sean confidenciales y, por tanto, si lo son, no se hagan públicos, salvo que haya acuerdo de las partes o razones específicas de interés público que lo aconsejen. Y que todo esto se dé en un marco de consentimiento libre e informado que puede ser retirado en cualquier momento del procedimiento. Si la mediación es lo que acabamos de indicar y no se puede identificar simplemente con la privatización de un conflicto, sería conveniente que se produjera la reconsideración del veto que a la mediación incluyó la ley integral. Y que se permita, por tanto, que también en el ámbito de la violencia de género pueda darse mecanismos de justicia restaurativa, pueda, en su caso, ensayarse la mediación, eso sí, siempre con garantías, siempre con una regulación estricta de los efectos jurídicos de los posibles acuerdos y, obviamente, bajo estricta supervisión judicial y con el apoyo de mediadores profesionales. Con estas garantías y en estas circunstancias no debería haber miedo de que la situación de inferioridad en la que se puede encontrar la víctima en los casos efectivos de relaciones de género afectadas por la violencia, pues vaya a contaminar el procedimiento mediador. En todo caso, conviene finalizar destacando lo que es una contradicción evidente en el ámbito de la política legislativa. La Ley Integral de Violencia de Género prohíbe la mediación. Y, sin embargo, en el año 2002 se introdujeron los juicios rápidos y casi el 65% de los casos de violencia de género pues se tramitan por esta vía. Pero precisamente si algo se da en el caso de un juicio rápido es que se fomenta el que haya conformidad y que de la conformidad derive la sentencia inmediata dictada por el juez de guardia. ¿Y cuál es la situación en un juicio rápido? La víctima normalmente está harta de la situación, lo que quiere es volver a casa, lo que no tiene es serenidad suficiente para sopesar adecuadamente cuál es aquello que se le está proponiendo. Sin embargo, parece que eso sí es oportuno, sí que es adecuado en el ámbito de la violencia de género y no la mediación, donde bajo control judicial, con el apoyo de un mediador profesional y con las garantías que hemos indicado, se abriría un espacio de calma, se abriría un espacio de tranquilidad para que la víctima pudiera confrontarse con el victimario y, en su caso, explorar, como decíamos, nuevas y adecuadas soluciones para lo que es su conflicto. Hasta aquí la presentación de este punto, de este episodio relativo a la mediación dentro de las cuestiones puntuales que suscita la violencia contra la mujer, el tratamiento de la violencia contra la mujer desde el punto de vista penal y criminológico. Muchas gracias.